Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Usted está sintonizando su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal. Estamos cerrando la semana. Esto es 10 de febrero del 2017. Prácticamente estamos emprendiendo la recta final del proceso electoral. Pero bueno, hoy día no voy a entrevistar candidatos. En la ciudad de Guayaquil, en los estudios de Guayaquil, tenemos ya a doña Nubia Villasís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien la saludamos y le damos la bienvenida. Nubia Villasís, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Carlos, muy buenos días. Comienzo haciéndole la siguiente pregunta. ¿Ha existido ruido sobre el tema del padrón electoral? ¿Es un tema que ya se solucionó? ¿Es un tema que cuando yo entrevisté a Juan Pablo Pozo hace ya algunos meses, él me supo indicar que ese padrón lo elaboraba el registro civil, porque de ahí nace toda la información, y que se había socializado con todas las organizaciones políticas? ¿Cómo está el padrón electoral? El registro electoral ecuatoriano y por ende los padrones electorales son técnicamente confiables y están elaborados con toda la normativa anticorrupción. Hemos cumplido con los estándares no solamente nacionales e internacionales. Sin embargo, hay que aclarar ciertos puntos. El registro electoral ecuatoriano es la nómina de los ciudadanos que están en edad de sufragar, es decir, mayores de 16 años. Esa nómina nosotros la realizamos en base a la información que nos entrega el registro civil, entidad encargada por ley, por todo lo que es la normativa ecuatoriana de tener al día lo que son nacimientos y defunciones. Entonces, obviamente, tenemos un anterior registro civil en donde las situaciones se realizaban en forma manual, con fichas memotécnicas, y su modernización ha empezado en los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, es responsabilidad y sigue siendo de los deudos, de los familiares, cuando una persona fallece, el reportar al registro civil para que esta entidad a su vez lo quite o lo registre en la nómina de nacimientos o de defunciones, y a su vez cuando le entrega la información al Consejo Nacional Electoral, esta venga depurada. Hubo, Carlos, si me permite también, unos malos entendidos, no digo malos entendidos, sino más bien intención de hacer ruido de situaciones que no eran ciertas, y aquí le doy el ejemplo. Hacían comparaciones del registro electoral ecuatoriano con el censo del INEC y su proyección al 2017, y hablaban de una diferencia de algo más de 1 millón de electores. Sin embargo, lo hemos dicho, lo hemos demostrado en forma técnica, transparente, que no se puede comparar registro electoral con un censo, y peor aún con una proyección de un censo. ¿Por qué? El censo ecuatoriano es una fotografía que se hace un día del año. En el caso del último censo realizado en el año 2010, luego de la crisis bancaria del año 98, 99, 2000, una gran cantidad de ecuatorianos salieron de nuestro país, y el día del censo no estuvieron pues acá en Ecuador, no vinieron a censarse. De ahí la diferencia de que no se puede comparar jamás un registro electoral con un censo, porque el registro viene directamente de nacimientos. ¿Este tema del padrón electoral ha sido revisado por los observadores internacionales? ¿Ha existido algún tipo de auditoría? Porque, a ver, una cosa es el ruido político de las organizaciones, eso está claro. O sea, ellos tienen su propia agenda y eso no va a cambiar en estas elecciones, en las anteriores y las futuras va a ser igualito. El tema es que exista una auditoría de los observadores internacionales que tienen ya credibilidad y que no son actores políticos. ¿Hay eso, Nubia? Ya hubo todo el tema de auditorías, no solamente de las organizaciones políticas ecuatorianas, quienes firmaron y vieron todo lo que era la data, sino también que al momento de nosotros obtener la ISO electoral, la Organización de Estados Americanos auditó por más de 2 años al Consejo Nacional Electoral para poder entregarnos esa certificación de calidad ISO electoral, la 17582, de tal forma que cuando los ciertos
estos actores políticos acudieron a Washington, a la OEA, y luego, una vez que llegó la misión de observador acá en Ecuador, utilizaron a un grupo de ciudadanos para que vayan donde el presidente de la misión de observación e hicieron pues esas declaraciones de esas diferencias, simplemente los observadores y la OEA hizo lo que le correspondía, escucharlos, pero bien saben, porque fueron parte, o mejor dicho, nosotros nos acreditamos con ellos mismos en la elaboración del registro electoral ecuatoriano. Nuestro registro, nuestros padrones son confiables, técnicamente elaborados. Por efecto de tiempo, Nubia, pasemos a otro tema. A ver, el día de las elecciones, el proceso electoral va a comenzar, ¿a qué horas termina y a qué horas conoceremos resultados? La jornada electoral arranca a las 6:30 de la mañana con la instalación de la junta receptora del voto. Luego a las 7 esa junta tiene que mostrar las urnas vacías y empieza a tomar la votación a los electores que se presentan. Los ciudadanos tienen que llevar cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte. No importa si la cédula es antigua, lo importante es que sea legible y obviamente se le da el derecho al voto. La jornada se va a extender por 10 horas y va a concluir a las 5 de la tarde. Durante esas 10 horas de la toma de votación, los ciudadanos no pueden acercarse a las mesas de votación en actitud, por ejemplo, en estado etílico, portando armas. Todas esas son infracciones electorales. Hay que acordarse del silencio electoral, no puede haber campaña propagandística, temas de incentivo al voto, todo eso está prohibido y va a ser libre en todos los recintos electorales hasta 100 metros a la redonda. A las 5 de la tarde la información va a fluir en el territorio ecuatoriano porque hemos acreditado a 10 empresas con boca de urna o exit polls, de tal forma que se cierra la votación 5 de la tarde y los medios de comunicación pueden salir a informar los resultados de ese exit poll o boca de urna. Resultados de parte del Consejo Electoral, ¿a qué hora tendremos para presidente y vicepresidente? De parte de ustedes. Esos resultados van a empezar a fluir a partir de las 7 de la noche, nosotros estimamos con nuestro conteo rápido, o si a esa hora ya tenemos un flujo importante del escrutinio oficial, comenzaremos a entregar la información. Pero estamos calculando 7 de la noche en promedio que empezamos a entregar resultados. En relación a los asambleístas, ¿a qué horas podremos conocer, y si conoceremos ese mismo día, la nueva conformación de la Asamblea Nacional? Eso se sabrá un poco más tarde, quizás a las 9 de la noche, porque la prioridad para nosotros es el binomio presidencial. Luego sí, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, quizás nos vayamos al escrutinio hasta la medianoche y mucho más allá. Si no logramos ese día concluir, al día siguiente se reinstalará la sesión de escrutinio hasta que se cuente el último voto. Y ya para terminar, las personas que por A, B o C motivo no se encuentren empadronadas, llámese porque no aparecen en el padrón o llámese porque tienen su lugar de residencia en otra ciudad a la de su origen de empadronamiento, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si un ciudadano que está empadronado, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, pero esos días por temas familiares tiene que irse, por ejemplo, a Milagro o a otra provincia y no alcanza a retornar para ejercer su derecho al voto en la junta donde le correspondía, lo que tiene que hacer es acercarse a la mesa de votación más cercana y se presenta. Como no está empadronado porque no le correspondía en ese lugar, simplemente se le va a entregar un certificado de presentación que un mes después va a poder canjear. Y ya para terminar, Nubia Villasís, si bien es obligatorio el voto, se establece que para determinadas personas sí es voluntario. ¿Para qué personas el voto es voluntario? El voto es facultativo por los ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad, policías militares, adultos mayores de 65 años, extranjeros residentes permanentes en el país por más de 5 años y se encuentren registrados o empadronados, y para nuestros migrantes. Hay que decir que de los 12.800.000 electores que vamos a tener para este domingo 19 de febrero, más o menos unos 2 millones corresponden al
voto facultativo y 10 millones, como 400.000 son los ciudadanos que están obligados a ejercer ese derecho al voto, que en sí es un tema cívico. Nubio Villesis, ¿qué pasa con las personas en condiciones de discapacidad que no la mencionó? Sí, las personas con discapacidad, así es, pero hay que tomar en cuenta que para ellos nosotros tenemos un programa que se llama Voto en Casa. Se han empadronado o acogido a ese proyecto 883 ciudadanos. Tienen discapacidades de más de 70%, pero discapacidad motora. Les vamos a tomar a ellos el voto en su casa. Para ellos también es facultativo. Nubia Villesis, muchas gracias. Seguiremos monitoreando el tema del proceso electoral ya que estamos entrando en la recta final.